Bien, primer ejercicio. Se nos pide calcular el promedio de notas de una escuela a través de varios porcentajes, como por ejemplo el 10%, el 20% y el 70% de varios exámenes, tareas y proyectos finales. Empezamos. Nuestro proyecto empieza con incluyendo la librería. Eso es muy importante, que nuestro proyecto incluya la librería, porque todo entender un poco más al lenguaje de cómo expresarse. Solicitar calificaciones. Solicitar calificaciones entra como un guardián que nos permite triangular, o bueno, por lo menos dar una seguridad al código, en el caso de que alguna persona, por ejemplo, las notas aquí se miden del 0 a 100, pero digamos que hay una persona que quiere ingresar una nota que sea mayor a 100 o menor a 0, entonces, casualmente, dentro del código, aquí se derivaría de que si el código entra con una calificación que es igual a 1, o sea, es diferente de 1, entonces, si no es diferente de 1, entonces por favor ingrese un número válido. Si el código aparece aquí si el código tiene que ser un dato entre 0 y 100. En el caso de que no sea entre 0 y 100, entonces correrá por lo menos la advertencia de que diga la calificación debe ser entre un valor de entre 0 a 100 y intente de nuevo. Y se correrá de nuevo como un ciclo while, hasta que el usuario agregue los valores correspondientes. Retornamos a la calificación y entramos a la función main. La función main completa con los valores float, que designamos nuestras casillas para guardar nuestros valores, tarea 1, 2 y 3, el promedio de las tareas, el examen final, el proyecto final y la calificación final. Bien. Los prints son mensajes en pantalla que por lo menos podemos aquí ver que el cálculo del promedio de estructura de datos, las calificaciones deben ser de 0 a 100. Esto es un mensaje para indicarle al usuario cuánto es la calificación que debe ingresar. La tarea como tal se guarda en sus valores. Tarea 1 se solicita la calificación y se guarda por lo menos. Todas estas calificaciones pasan por solicitar calificación, o sea, pasan por nuestro guardián para saber si son valores que tienen valores así como que se permitan, pues. Entonces entramos con examen final, solicitar calificaciones. Solicitar calificaciones, entramos con el examen final. Esto se guarda como una variable, y entonces el proyecto final también se guarda como una variable en solicitar calificaciones. Entonces entramos en el promedio de las tareas. El promedio se saca entre la sumatoria de las 3 tareas dividido entre 3. La calificación final se obtiene a través del promedio de las tareas, que se multiplica por 0.10%, que es el porcentaje en 10%, el examen final por 0.20%, y el proyecto final por 0.70%, 70%. Estas calificaciones por lo menos se van sumando entre todos sus valores y se obtiene una calificación final, dando como así el resultado de nuestro proyecto. Aquí se dan los resultados, y si tú quieres ver a detalle, por ejemplo, cada promedio, examen final o proyecto final se multiplica por un valor del promedio para saber cuánto fue tu nota máxima, cuánto fue tu nota dentro de esos estándares, pues. O sea, si tú quieres por lo menos saber el promedio de tus tareas, se multiplica por 10%, el examen final por 20% y el proyecto final por 70%. Al final, calificación final nos sirve más como una variable para mostrar en el mensaje print el resultado de todo eso ya anexado. Esto es más como mostrarlo por separado, por así decirlo. Bueno, este es el primer código de 3. Bien, entramos por el segundo ejercicio, que nos piden calcular el área de un rectángulo. Lo primero que nos permite es se solicita por lo menos los dos lados del rectángulo. Entonces entramos, incluimos la sección del estudio. Siempre es importante eso, ya que le indica el programa en C o C++ cómo trabajar. Se ingresan los valores float y se intenta la parte del lado. Damos como tal el valor float para poder solicitar, y ingresamos nuestro nombre a esta variable, que es solicitar lado. Ingresamos lado como tal y lo definimos en un bucle to. Entonces ingresamos, la longitud debe ser mayor a 0. Esto es importante porque el usuario no puede ingresar en una longitud de menos 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces quedamos, el lado debe ser diferente a 1. Si es un número inválido, marcará el mensaje de error, entrada inválida, por favor ingrese un número. En el caso de ser tiene que ser distinto al valor ya mencionado, y entonces entramos en un bucle while. Entonces por lo menos el lado, si es 0, fuerza la repetición. Entonces el save tiene que ser mayor o igual a 0, el lado tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces si la longitud, aquí da un print si se entra en la sentencia el save
y la advertencia de la longitud del lado debe ser un valor positivo. Intente esto de nuevo, o sea, no permite lados negativos. Y en el caso de que no se complete esta sentencia, volvemos de nuevo a la misma secuencia. Entonces, ¿qué pasa? Solicitar lado es como nuestro guardián también. Siempre nos gusta trabajar con estos valores porque así permitimos y evitamos fallas dentro de los programas, porque es como una seguridad que le damos planificie al programa. Entonces entramos con la función principal, definimos nuestras variables, lado 1, lado 2, perímetros y área. Entonces el cálculo de perímetros y área de un rectángulo. Entonces entramos con las validaciones del lado 0 a... Del lado como tal tiene que ser mayor a 0. Entonces entramos con lado 1, el solicitar lado. Cada vez que nosotros ingresamos un valor, esto pasa por aquí por solicitar lado y se hace la comprobación. El procesamiento vendría siendo la multiplicación de 2, o sea, 2 por la sumatoria del lado 1 y la del lado 2. Y entonces tenemos que el área es literalmente el lado 1 por el lado 2, a diferencia del perímetro que es 2 por la sumatoria del lado 1 y del lado 2. La salida nos da como resultado el valor dado del lado 1, el valor dado del lado 2 y el perímetro junto con el área. Esto da más ápice por lo menos porque como se está pidiendo dos lados de un rectángulo, se multiplica por 2 la sumatoria de esos lados. Entonces esto nos permite calcular el perímetro de cuánto tenemos. Y el área, obviamente, el área es la multiplicación entre el lado 1 y el lado 2. O sea, si tenemos un espacio en concuerdo de cuánto es nuestro rectángulo. Ese es el ejercicio 2. Y por cierto, mi nombre es Sebastián Salazar. Vamos. Bien. En este código nos pide escribir un lenguaje en C, en este caso C++ o C. Un programa que pida por un teclado, por lo menos, un teclado en horas, minutos y segundos. Tienen que ser datos enteros. Se pide calcular tantos segundos han pasado desde las 000 horas y se muestra en pantalla el resultado de un dato entero. Bien, empezamos. Usamos una función para validar la hora. Ingresamos solicitar tiempo como nuestra constante, siendo como nuestro guardián en el anterior caso, y ingresamos la función valor. Aquí entramos en un bucle do. En este bucle do nos van a verificar lo mismo que los otros casos, saber si los números son mayores a 1, que no haya horas negativas, y en el caso de que haya una hora que sea menos 1 o igual a menos 1, menos 3, menos 4, menos 5, se fuerza una repetición. En el caso de que sea por lo menos de 0 y el valor que sea entre 0, o si no es el valor entre 0 y no es mayor a 0, o es un valor máximo más de lo pedido, da que el valor tiene que estar entre 0, entre el valor como tal y el valor entre 0. Esto da como para entender que tiene que estar entre cierto rango entre las 0 horas y las 23 horas. Así con los minutos, con los segundos, de 0 a 59 y de 0 a 59 también. Entonces, en el caso de que estos valores no se cumplan, ingresamos en un bucle while. Y entonces retornamos al valor mínimo de la función. Entonces empezamos con nuestra función main. En nuestra función main nosotros vamos a declarar las horas, minutos y segundos. Ingresamos long, porque esto es una función que nos permite evitar desbordamientos en las horas, en el caso de que las horas no comiencen a descuadrarse un poco y empieza a dar valores raros. Se ingresa la función long y entonces empezamos a declarar nuestra variable de totear segundos. Empezamos con calcular los segundos y empezamos con las validaciones de 0 a 23, de minutos a 0,59 y de segundos a 0 y 59. Ingresamos las horas, solicitar tiempo, se solicita la hora y se da el formato en que se puede establecer. Al igual que con minutos, se piden los minutos y el formato en que se puede pedir, o sea, el máximo pues. Y ingresamos los segundos y el formato máximo que se puede pedir, que son 59 en ambos casos, tanto minutos como segundos. Entonces damos con el procesamiento y el procesamiento da que el total de segundos es igual a el total de horas más 360, que es el vapor, por 3600, que es lo mismo que hay en una hora, hay 3600 segundos, y en una hora hay 60 minutos, lo que da que entre estas funciones se vayan multiplicando con los valores y sumando para dar por así decirlo, para dar una especie de valor como tal, y que nos permite triangular exactamente
las horas, los minutos y los segundos a través de estos promedios. Entonces ingresamos como nuestra salida, que el resultado es, y se concatenan las variables, tu resultado es tal y tal y tal. Lo voy a ejecutar para que se vea un poco mejor y por si acaso me equivoco en la traducción, explicando el código, lo voy a ejecutar una vez. Y entonces ingresamos la hora, tiene que ser entre, vamos a poner entre las 12, los minutos que sean 59, los segundos que fueron 30, vamos a poner así. Entonces pone que la hora ingresada es 12 horas con 59 minutos con 30 segundos. Entonces el tiempo transcurrido es de 46.770 segundos. Este es todo nuestro programa y muchas gracias.